Bueno, vinimos trabajando las veces anteriores, primero la ubicación del síntoma, qué entendíamos por eso, después estuvimos trabajando cómo Freud se encuentra con una concepción de síntoma y qué es lo que entonces pudo él hacer a partir de eso con lo que se encontró. Comenzamos la vez pasada a trabajar cómo construye él el mismo concepto tanto de síntoma como lo que implica la construcción del psicoanálisis, que le permite entonces entender de qué se trata y cómo trabajar con él. Y principalmente recuerden que en esas primeras construcciones que él hace, trabajamos más o menos hasta 1897, 1898. Yo había sido demasiado optimista con el tiempo, no vamos a poder seguir con esa sistemática. Un poco la idea mía era ir viendo de qué manera las distintas concepciones que Freud va tomando en su teorización hacen que conciba así el síntoma y por lo tanto que desde ahí entonces dirija la cura. Obviamente no vamos a seguir con esa sistemática porque nos llevaría todo el tiempo. Hoy vamos a hacer un poco una cuestión de saltos y vamos ya a meternos con alguna cuestión de Lacan para la última clase que nos toca, llegar al lugar final a donde pensaba que era bien, en función tanto del orden del saber como del orden del goce, que son esos dos ejes fundamentales con los cuales nosotros trabajamos, podemos a partir de ahí pensar el orden del saber como una invención y el orden del goce poder revisitarlo ya no desde la concepción de pulsión freudiana, ni tampoco desde las primeras formulaciones lacanianas, sino desde lo que da pie desde la teoría del caos y poder entrar por ahí. Así que vamos a hacer un poco un salto, espero que me acompañen, creo que quedó más o menos ordenado y si no, bueno, cuando sea paramos en relación a eso. Y como para tomar un poco un punto más o menos de llegada de hoy, me voy a ir a 1932, a las conferencias, que Freud en realidad se llaman conferencias, pero no llega a dictarlas porque ya el cáncer que tenía era muy avanzado, entonces son escritas, no es él quien las dice, pero igualmente tienen esa tonalidad de conferencia. Y en ese sentido, digamos, esa clásica que siempre visitamos y siempre nos da cosas muy interesantes, la llamada Conferencia 31, la descomposición de la personalidad psíquica, la inicia planteando su concepción del síntoma a esa altura. Así que quiero retomar desde ahí, después volver para atrás para ver cómo llegamos hasta acá y poder trabajar lo que yo le compartí a Cecilia, que después lo vamos a usar, es un esquema en relación al lugar que ocupa el narcisismo y el peso narcísico que tiene el síntoma, que nos va a ayudar a entender la concepción de pulsión de muerte. ¿Sí? Digamos, como camino, digo, para que nos ordenemos, y así yo también me di esta introducción para bajar después de todo el problema de, de la computadora y toda la tensión en función de esas cosas. Entonces, Freud advierte, estas conferencias, recuerden, él las toma como continuación de las que había dado en el año 16-17, y va retomando más o menos un orden similar a cómo los había trabajado allá. Allá las primeras conferencias eran al principio una síntesis del psicoanálisis. Digamos, cuando Freud hace síntesis es muy lindo como para poder introducirnos en el psicoanálisis. Tanto las conferencias que dio en Estados Unidos, las 5 conferencias, como las conferencias del año 16-17 como estas, son momentos de síntesis que nos ayudan como para ordenar lo que está trabajando. Acá ya trabajó el sueño, ya trabajó las psicopatologías de la vida cotidiana, digamos, todo lo que sería el orden de lo inconsciente, podríamos decir, para él el orden representacional. Acá ya se mete con
lo que sería su topología, y en realidad es su topografía, ¿no? La primera tópica en aquel punto, ahora es la segunda tópica. Pero para eso entonces, y llegar entonces a la angustia y la pulsión, que es la conferencia siguiente. Lo que él dice es lo siguiente: sé que en sus vínculos con personas o con cosas, ustedes advierten la significación del punto de partida. Pensemos esto como un lugar central, ¿no? Las condiciones de producción, el inicio de algo, que es algo que la próxima vez vamos a ver la importancia que esto tiene en la teoría del caos, pero también lo tenemos en el análisis. Cuando comienza un sujeto y el síntoma no es ajeno a ese lugar de comienzo, y al responder a la pregunta que esto le hace al ser del sujeto en función de cómo se posiciona al respecto. Entonces, dice, esto le ocurrió también al psicoanálisis. En modo alguno fue indiferente para su ulterior desarrollo, ni para la acogida que tuvo iniciar su trabajo por el síntoma. Recuerden todo lo que trabajamos la vez pasada, el síntoma como lugar nuclear al cual intentaba el leer de otra manera y por lo tanto tratar de otra manera. O sea, haber entrado entonces por el síntoma no es algo menor en cómo lo ubica Freud. Y dice entonces al respecto, estoy en el tomo 22, en la página 53, si después la quieren buscar. ¿Y cómo dice que ubica el síntoma? Dice, lo más ajeno al yo que se encuentre en el interior del alma. Prestemos atención a estas palabras. Ajeno al yo, pero en el interior del alma. Este término por allí a veces queda un poco perdido, el de alma, porque en Ballesteros suele estar traducido como psiquismo. Pero Freud utiliza el término alma y pensemos acá, en este sentido, no es equivalente a yo. Las distintas teorías del yo son muy importantes en Freud. Si quieren hacer un recorrido, hay un artículo sobre el camino del estudio del yo en Freud en un libro de Harari que se llama, ya les digo, Intenciones freudianas. Es un capítulo dentro del libro Intenciones freudianas, intenciones con S, ¿no? De extensión a intención, intenciones freudianas. Y es un capítulo no fácil de leer, es un capítulo difícil, pero muy importante para ir marcando. El concepto de yo no es unívoco. El concepto de yo va tomando distintas formas. Acá vamos a tomar una. Entonces, vamos a esto. El síntoma proviene de lo reprimido, es, por así decir, su subrogado ante el yo. Proviene de lo reprimido y representa a lo reprimido ante el yo. Subrogado ante el yo. Ahora bien, lo reprimido es para el yo tierra extranjera. Tierra extranjera interior, así como la realidad, dice, permítanme la expresión insólita, es tierra extranjera exterior. Por lo tanto, entre dos tierras extranjeras, y pensemos en los tironeos en los cuales el yo se encuentra. Desde el síntoma, y acá hace una historia del psicoanálisis, el sendero llevó a lo inconsciente, a la vida pulsional, a la sexualidad, y fue la época en que el psicoanálisis tuvo que oír las agudas objeciones de que el ser humano no es mera criatura sexual, conoce también emociones más nobles y elevadas. El síntoma, entonces, como eje en la posibilidad de construir aquello de lo que se trata el psicoanálisis, y cómo en el síntoma vamos a poder leer lo que entendemos por inconsciente, lo que entendemos por pulsión, por vida pulsional, lo que entendemos, por cierto, por sexualidad. Y a su vez, diferenciado de aquello
que se considera lo más noble y elevado. Habríase podido agregar que, empinándose en la conciencia de esas mociones superiores, se arroga hartas veces la facultad de pensar dislates y descuidar hechos. A ver, lo traduzco un poquito. En función de aquello que consideramos que fuera superior, a veces nos desviamos al punto de que perdemos lo más propio de lo que de humano tenemos y que en el síntoma está mostrado. Tenemos aquí entonces algo que aparece como central. Ahora, claro, al decir esto, nos marca que el yo mismo está escindido en él. Ya no tenemos una unidad yoica. Y si bien aclara, está bien, nosotros pensamos que el síntoma es quien hace síntesis. Sí, también. Pero les leo. El yo es entonces escindible. Se escinde en el curso de muchas de sus funciones, al menos provisionalmente. Y aquí retoma entonces algo que es central para lo que nos importa hoy y que es un aspecto nuclear del yo, tiene que ver con aquel orden de lo que vivimos como culpabilidad, de lo que vivimos como la instancia de vigilancia moral, como la instancia, o sea, en última instancia el superyo. ¿Y el superyo de qué manera participa entonces en el síntoma? Tenemos aquí planteada la problemática y vamos a ver de qué manera entonces podemos arribar hasta allí. Y superyo tiene que ver algo con el orden de lo pulsional, superyo tiene que ver, hasta aquí entonces va a ser uno de los lugares a donde vamos a intentar llegar. Pero, ¿cómo fue este camino por el que fue transitando Freud para llegar a ese punto? Recordemos que, si lo decimos así rápidamente, habíamos entrado por el orden de un intento de dar cuenta del síntoma desde su etiología, que en principio estaba pensado en el orden de la seducción y el abuso, como un trauma que causa, pero que rápidamente en Freud aparece que ya en sus primeras lecturas implica un orden de una temporalidad diferente a lo cronológico. Y entonces, pensado así, desde esa temporalidad de la posteriori, ya no se trata del simple suceso, ni siquiera se trata de la defensa ante el suceso, sino de una organización interna, y por eso es que habíamos diferenciado huella mnémica, habíamos diferenciado orden de la representación, habíamos diferenciado lo cuantitativo, lo cualitativo, todo lo que trabajamos la vez pasada. Si avanzamos con bastante velocidad en ese sentido, si bien él lo va haciendo de una manera mucho más ordenada y lenta, digamos, tendríamos que ir leyendo cómo es que él se acerca, pero claro, el síntoma ya no va a ser abordado en el orden de aquello que lo causa por un suceso, sino más bien lo que implica como realización. El síntoma va a convertirse en una puesta en escena, una escenificación, por lo tanto, como el sueño, disfrazada, ¿de qué? De un intento de cumplimiento de un deseo, pero que esto está posibilitado porque ya muy temprano Freud dice, a ver, lo que yo escucho como sucesos, como en realidad ya llega a postular que lo que va a entender por realidad en la escucha analítica que hace y para lo que importe para la solución del síntoma, que en esa época todavía era síntoma por síntoma, es la realidad psíquica,
Y que en ese sentido entonces, allí en el relato no está diferenciado de esa otra realidad exterior, como veíamos recién, sino de esa extranjeridad interior, entonces ya no le sirve ese planteo y por lo tanto el síntoma va a ser la significación del cumplimiento de un deseo que está puesto en acto allí. ¿Pero en función de qué? De cómo está organizado en relación a un fantasma puesto en acto. Digamos, cuando tenemos el síntoma y tironeamos de él, ¿con qué nos encontramos entonces rápidamente? Nos encontramos con que está sostenido en un determinado fantasma, en donde ya encontramos a este que lo está viviendo, y por ende se nos abre otro panorama. ¿Por qué? Bueno, porque inmediatamente al plantearlo en el orden de un fantasma, este fantasma en especial está puesto, como vimos el primer día, en la relación con el analista. Está puesto en transferencia, ¿sí? Y ahí es donde lo vamos a leer, y en donde, así como decíamos, teníamos una temporalidad en el trauma, que era en el a posteriori, aquí lo tenemos en acto. Y ese a posteriori está jugado en el aquí y ahora. Aquí y ahora, que por supuesto no es el aquí y ahora de autores como Peirce o lo que tiene que ver con ese tipo de terapias gestálticas, pero sin embargo es un aquí y ahora que no es como allá y entonces, es aquí y ahora, ¿sí? Por eso va a ser el modo como se lo pueda trabajar. En función de esto es, y en este galope que estamos haciendo, que podríamos encontrarnos como para ver este camino de una manera muy rápida, prácticamente todo el tomo 9 de Amor Ortu, pero voy a tomar solo uno de los artículos, que es el de fantasmas histéricos o fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, que yo simplemente lo voy a puntuar para los que les interesa trabajar, un libro entero de Roberto Harari, en donde un cuarto del libro trabaja ese artículo y de una manera muy minuciosa, que se llama Fantasma, fin de análisis, entre signos de interrogación, fantasma, fin de análisis. Así que yo solamente me sirvo del artículo de Flori de una manera muy, muy básica, tomando algo como base, que es simplemente para ubicarnos. Estamos diciendo realidad o fantasía a veces, como si nos manejáramos en dos registros. Y suponemos muchas veces que Freud también se maneja ahí, pero de una manera un poco, hacemos como una cierta trampa. Decimos, bueno, Freud trabaja una realidad efectiva y una realidad psíquica, y a veces homologamos fantasía a realidad psíquica. En realidad ese campo de la fantasía es un campo intermedio en donde se expresa. ¿Cómo entra en ese sentido en este artículo que les digo de fantasmas histéricos y su relación con la bisexualidad? Freud lo muestra con el sueño diurno, con las ensoñaciones diurnas. Y dice que es la clave para entender los sueños. Eso a mí siempre me impactó esa frase. ¿Por qué? Y porque, a ver, el sueño es el camino real para acceder a lo inconsciente. Siempre hemos dicho eso, repitiendo a Freud, pero acá él está diciendo, pero para acceder a entender los sueños, la ensoñación diurna es aquello que nos lo permite entender. Y ensoñación diurna es consciente. ¿Cómo? Y sí, pero el modo de producción es por el proceso primario. Entonces, allí es donde tenemos la juntura que es muy interesante. En un artículo un poquito posterior, de 1911,
los dos principios, dos formulaciones, la formulación de los dos principios mentales, que a veces se lo suele usar para decir esto es principio de realidad y esto es principio del placer. Freud tiene allí una frase muy interesante en relación a este lugar del fantasio. Él dice lo siguiente, eso es en el tomo 12, página 227. Al establecer el principio de realidad, una clase de actividad del pensar se escindió. Recuerden que veníamos hablando de actividad del pensamiento como el productor del síntoma, ¿no es cierto? Ya desde el inicio. Pero una clase de actividad del pensar se escindió. Así se mantuvo apartada del examen de realidad. Y permaneció sometida únicamente al principio del placer. Bueno, nosotros diríamos, entonces es un operar inconsciente, la conciencia ahí no tiene nada que hacer. Sin embargo, dice, es el fantasear. Lo que en el otro artículo es el sueño diurno. ¿Cómo? El fantasear depende del proceso primario. Fíjense cuando decimos, esto es psicología de la profundidad, esto está oculto, esto es conciencia, cómo ya en Freud esa división es tramposa y es nuestra, no es de él. Sigue entonces. Fantasear que empieza ya con el juego de los niños. Pensemos acá todo lo que es la posibilidad del trabajo, del análisis con niños, y cómo entonces el juego es el lugar donde el fantasma se pone en acto. Por eso es que entonces es una incidencia del analista el modo como participa en el juego con el niño. No necesita estar adicionando otra cosa más, sino que ya en el mismo juego esto está puesto en acto y está incidiendo en el fantasma mismo. Digo esto porque a veces aparece una fantasía un poco racionalista y bueno, está bien, con los chicos se juega para aprovechar a que pueda hablar y entonces hablando es que se puede interpretar. No, en el análisis con niños se trata de otra cosa porque ya está ahí mismo puesto eso. Disculpen si digo cosas obvias, pero me ayuda a ir pensando y vamos trabajando en relación a cómo sigue el decurso de Freud. Dice, el juego de los niños y más tarde proseguido como sueños diurnos, que abandona el apuntalamiento en objetos reales. A ver, una sesión de ayer, un analizante, venía en sus devaneos obsesivos en relación a si engañaba, si no engañaba a la mujer y qué, y la duda, y en un momento así con una gran culpa por cómo le estaba siendo infiel. Ahora, cuando empieza a hablar qué implicaba, qué significaba serle infiel, que estaba teniendo fantasías con una compañera de trabajo. Fantasías. A ver, esto le hacía que se alejara de la mujer. No estaba con la mujer, pero estaba con la compañera de trabajo, tampoco. O sea, fijémonos este espacio, el juego de los niños, en la ensoñación diurna, este mismo modo que, bueno, ahí estaba tomado en el orden de la duda, la culpa, digamos, ya después entraríamos en lo que es propio del análisis de él, pero darle entidad, como dice acá, de lo que en realidad sería, entre comillas, objeto real, con quién estaba, no, se trata de otra cosa. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta que la noción de objeto de Freud es una representación mental. Objeto no es el objeto que encontramos, como yo dije, bueno, este es el libro de Harari, que, ¿no? La manera, el modo como opera. Entonces, este orden del fantasear, como ese intermedio entre consciente e inconsciente, es una formación mixta y es aquello que nosotros captamos en el orden del síntoma. ¿Sí? Cuando en este mismo tomo 9 que les decía, Freud trabaja sobre los ataques histéricos, dice que precisamente los fantasmas son unos cumplimientos de deseos engendrados por la privación y la añoranza, ¿no? Que llevan el nombre de sueños diurnos con derecho, pues proporcionan la clave para entender los sueños nocturnos. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a las definiciones que da en relación al síntoma. Da 9 definiciones en este texto en relación al síntoma,
que simplemente las enumero, pero vamos viendo cómo se van concatenando y nos permiten avanzar desde ahí. El síntoma es el símbolo mnémico de ciertas impresiones y vivencias traumáticas eficaces. Fíjense lo que ya veníamos trayendo de antes. Segundo, es el sustituto. Como está hablando de fantasías histéricas, la construcción del síntoma que toma es de qué orden, en la histeria. Entonces es un sustituto producido por la conversión del retorno asociativo de esas vivencias traumáticas. Orden representacional. Tercero, es la expresión de un cumplimiento de deseo. Y cuarto, es la realización de una fantasía inconsciente al servicio del cumplimiento de deseo. Remarco la diferencia. Cumplimiento de deseo, realización del fantasma. En la realización del fantasma está posibilitado el cumplimiento del deseo. Por eso dice al servicio del cumplimiento del deseo. Cuarto, sirve a la satisfacción sexual y figura una parte de la vida sexual de la persona. Pensemos que Freud ya en los 3 ensayos para una teoría sexual había dicho la sexualidad del neurótico está en sus síntomas, ¿sí? No en la descripción de su conducta genital, sino en los síntomas es donde está la satisfacción, con lo cual ya está entrando en el orden del goce, no solamente en lo que veníamos en el orden del saber. Sexto, corresponde al retorno de una modalidad de la satisfacción sexual que fue real en la vida infantil y desde entonces fue reprimida. Pensemos en los tiempos de la sexualidad. Un primer tiempo, represión, un segundo tiempo, retorno. El síntoma como efecto de un retorno de lo reprimido, pero tengamos en cuenta una cosa. En realidad, nosotros sabemos de la falla de la represión, si es que lo tomáramos así, solo por el retorno. Por lo tanto, Lacan va a decir, es en el retorno donde nosotros tenemos a la represión. Y avanza todavía un poquito más Lacan. Y dice, en realidad, ¿qué es lo que sostiene a la represión? El síntoma mismo. Porque una vez que retornó constituido como síntoma, es el síntoma el que sostiene que esa represión continúe. Por ende, el síntoma es portador de un orden de un saber. El síntoma es a su vez cumplimiento de un deseo donde se tramita una modalidad de goce. Goce al cual no quiere renunciar y por ende sostiene la represión porque allí ya se está satisfaciendo ese goce. Pensemos aquí todo el lío que trae la pretensión de borrar el síntoma, sea farmacológicamente o de otras maneras, o simplemente no atender al síntoma, todo lo que esto implica en la economía del aparato psíquico, dicho en términos freudianos. Sigo avanzando entonces. Número 7 de las definiciones. Nace como un compromiso entre dos mociones pulsionales. Y esto es lo que después vamos a ver sobre el final, lo que el esquema este que le había pasado a Cecilia. Dos mociones pulsionales o afectivas opuestas, una de las cuales se empeña en expresar una pulsión parcial o uno de los componentes de la constitución sexual, mientras que la otra se empeña en sofocarlos. Vamos a ver lo que implica la intrincación o desintrincación pulsional, incluso la imposibilidad de ver una sola de las pulsiones en el orden del síntoma y el lío que trae cuando
nos empecinamos en ver solo uno de los aspectos, así como un síntoma está constituido a partir de distintos fantasmas, no de uno solo. Pensemos la tos de Dora. La tos de Dora es portadora de distintas identificaciones, sea con el padre, sea con la madre, sea con la pareja combinada, sea con la señora K, sea con el señor K, pero la tos de Dora implica una modalidad de goce a través de esas identificaciones. La tos de Dora, vía significante, ¿sí? Tos, catarro, tos, gotas, gotas, joya, implica una relación con todos esos personajes. Por ende, fijémonos, hay varias mociones pulsionales que están en juego allí, no me voy a detener por el tiempo. Del mismo modo también distintos fantasmas que están en juego ahí, por lo tanto, cómo esto se tramita, ¿sí? Número 8, puede asumir la subrogación de diversas mociones inconscientes no sexuales, pero no puede carecer de significación sexual. Y estas son 8 que están en forma continua, puestas por Freud, y después hay una 9ª en donde habla de la bisexualidad y cómo se juega en la histeria misma ese orden de la bisexualidad. Por allí, en relación a la síntesis, se suele poner acá el acento en el síntoma como formación de compromiso, y entonces, en ese sentido, suele tomarse esa 7ª definición, pero son solidarias una de las otras, no podemos en ese sentido dejar o una u otra de estas definiciones, ¿sí? Avancemos entonces un poquito más en relación a esto. El orden del cumplimiento de deseo puede a veces entenderse en función de un saber. Ahora, un saber que está dado, no, decimos que también es un orden de un saber que se inventa, porque en última instancia el deseo es su interpretación, ¿no es cierto? Pero decimos que porta un goce. Ahora, tan desconocido es el saber como el goce que porta ese mismo síntoma. Digamos que ni uno ni otro. Y es más, me parece que en la cultura es más aceptado que el síntoma tiene un sentido, un poco esa pregunta, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? Que aceptar el goce oculto que porta ese síntoma. Esa por ahí es la parte más problemática, y de ahí a veces la cuestión más racionalizante de algunos efectos analíticos, en donde está ese viejo dicho, sí, lo sé, pero aún así sigo padeciéndolo, ¿no? Digamos, el goce sigue allí presente más allá de todas las construcciones que puedan ir dándose al respecto. Entonces, en función de esto, podemos detenernos en algo. A ver, recién les nombraba Dora. Y decía, el síntoma lo es en transferencia. Y Dora lleva su síntoma a la transferencia. Actuó la transferencia del padre sobre Freud. ¿De qué modo? Y bueno, llega como la queja del padre. Y aquí, queja del padre, podríamos tomarlo en el doble sentido del genitivo. Genitivo objetivo y genitivo subjetivo. ¿Por qué lo digo? A ver, en principio es el padre el que la lleva quejándose de lo molesta que era esta chica y que la ponga en orden para que no siga molestando, sería algo así. A ver, si lo ponemos como motivo, la segunda consulta, ¿no? La primera cuando era más chiquitita que la lleva por la tos, sino la segunda. Aunque como motivo manifiesto podríamos decir, los padres encontraron una carta en donde se iba a suicidar, entonces, pero el padre la lleva para que, quejándose de que esta piba no lo moleste más. Pero también podríamos decir la queja del padre en el sentido de Dora como sujeto quejándose del padre, porque ella estaba puesta como objeto de intercambio en las intrigas del padre con el matrimonio K. Entonces era queja del padre tanto en uno como en otro sentido, y hasta podríamos decir, por la misma modalidad histérica de Dora,
que se queja, y así como el padre quiere que Dora entre en razones, Dora también tiene esa misma intención cuando uno va escuchando lo que espera de Freud. Bueno, a ver si esta gente entra en razones y sobre todo el padre y entiende lo abusador del señor K. Todo eso puesto en referencia. O sea, síntoma entonces es esa puesta en acto en esa transferencia, ¿no?, que está con Freud y principalmente, bueno, claro, sabemos el lugar del padre en la histeria y demás, pero en la singularidad de Dora. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a tomar algunas otras, bueno, a ver, en principio igualmente, porque una cosa que me interesaba era mostrar cómo lee Freud esto en función de la concepción que él tiene. Freud se da cuenta que Dora está poniendo en acto, está escenificando, pero ¿qué teoría tenía en ese momento en acto Freud sobre la transferencia? No digo que teoría racionalizada, porque Freud recién ahí es donde comienza a tomar distancia y a teorizar. Pero no casualmente, Freud va a llamar a ese texto sueño e histeria, porque estaba puesto el centro en la teoría que él tenía de lo inconsciente construido desde el sueño. Entonces, desde acorde a la metapsicología del sueño, recordemos que en la interpretación de los sueños, cuando usa el término transferencia, transferencia es el desplazamiento de una carga de una representación a otra. Entonces, él tiene en acto esta teoría de la transferencia y cómo eso está operando en análisis. Y esto viene de la mano del aparato psíquico como él lo pensaba entre un polo y otro, y lo que él consideraba que era alucinación, que no es alucinación en el sentido psicótico, sino de alucinosis, ¿no? Que no está el objeto, pero está allí viviéndolo como si fuera tal. Por lo tanto, cree que Dora, cuando se va porque actuó todo en ese escenario sin haberlo puesto en palabras y haberlo analizado. Obviamente ya en el epílogo ya él revisa esto, pero es lo que se lee de cómo entonces una noción implícita de transferencia, una noción de qué entendía por aparato psíquico, qué es lo que entendía incluso por sexualidad. Para él los nenes con las nenas, no podía haber otra cosa cuando estaba atendiendo a Dora. La ginecofilia le costó después y lo escribe en el epílogo, ¿no es cierto? Digamos, fijémonos, la teoría de lo inconsciente que tiene, la teoría de la sexualidad, la teoría de la transferencia, hace que dirija la cura de esa manera y por lo tanto entendiendo el síntoma así, allí es como lo trabaja. Juanito, segundo caso. No voy al caso en sí, sino lo fundamental de la entrevista que tiene con Juanito cuando Juanito ya era un joven y lo va a ver, lo visita, ¿no?, en 1922, y charlando sobre el análisis que había hecho, Juanito no se acuerda de nada, no se reconoce en el caso descrito por Freud. A ver, pensemos, ¿sucedieron esas cosas? Sí, sí, era una cosa que el padre lo iba tomando taquigráficamente, lo que puede haber deformado es muy poco en relación a eso. Sin embargo, ¿qué es lo que acá aparece como fundamental para Freud? Pensemos, 1922 y lo que esto le trae para adelante. Que la toma de conciencia no es aquello que hace a la cura. Llenar lagunas mémicas era la concepción que tenía en esa primera época. Ya aquí la cuestión no se trata de llenar lagunas mémicas, de esclarecer, sino que se trata de otra cuestión. E incluso tiene que tener una teoría en relación a qué es tomar conciencia de algo y qué incidencia tiene esto. No es sin la conciencia, pero ¿cómo ubicarla? Por eso pensemos en la segunda tópica, consciente-preconsciente es un sistema. O sea, no es lo inconsciente, lo preconsciente y la conciencia. ¿Sí? Digamos, fijémonos cómo Freud va tomando desde allí y lo toma en modo de síntoma esto que ocurre. Hombre de las ratas. El hombre de las ratas pasa algo diferente. El hombre de las ratas llega conociendo la obra de Freud. Y es más, identificándose con los mecanismos que Freud describe en Psicopatología de la Vida Cotidiana, y eso entonces
le permite a él, bueno, acercarse de una manera a Freud. Fijamos la diferencia con Dora, histérica, que no reconocería en una lectura de un estudio los mecanismos mentales. Digamos, el obsesivo del caso como aquello que le permite eso. Ahora, sí, en relación a esto que decíamos del fantasma, nosotros podemos leer ese relato que va haciendo el hombre de las ratas como un único y gran sueño que es incomprensible para él que lo iba a relatar, digamos, y todo el trabajo que esto implicaba. Eso está presente. Ahora, sí hay algo central en este caso, es ¿dónde comienza la historia del hombre de las ratas? Y claramente ahí nosotros podemos captar en ese historial cómo hay hechos y hay discursos que lo anteceden, que anteceden a su nacimiento. Hay palabras dichas, oídas, hay oráculos, juramentos no cumplidos. ¿Mm? Todo un mito que ya empezó antes que él hubiera nacido y que está tramado en un deseo de muerte, que es lo que está puesto en transferencia. Así como decíamos, en Dora lo que se ponía en transferencia era eso de la relación con el padre, aquí ya está todo eso mortífero, no sin el padre, por supuesto, pero con una modalidad muy diferente. A ver, todas estas son las cuestiones que estamos trabajando, ¿no?, los otros martes en relación al lugar del padre en cada uno de los casos y venimos analizándolo muy minuciosamente, ¿no es cierto? Un dato para esto. Para poder ir más allá, eso que llamamos desabonado de lo inconsciente, es necesario haber estado abonado antes. Si no, esto no sería posible. Pienso en relación a lo que hoy ocurre con tantas concepciones en la ideología social del ahistoricismo. La historia comienza conmigo y con mi autopercepción. Pensemos los riesgos que tiene eso y las consecuencias que puede traer, ¿no? O sea, eso son cosas como para ir viendo cómo localizarlo, cómo poder pensar. Bien, bueno, el hombre de los lobos, pero ya vamos a dejar el hombre de los lobos, digamos, ya hay otra construcción que es bastante distinto, porque a esa altura Freud ya tenía todo el psicoanálisis, digamos, la técnica analítica, por decirlo de algún modo, en el hombre de los lobos ya estaba armada. Por lo tanto, Freud ya se sirve ahí como para poder, a partir de ese análisis, discutir con sus discípulos, principalmente con aquellos disidentes, con Jung y con Adler, y las consecuencias que esto trae, aunque ahí hay una cosa muy interesante, en Freud siempre está el retorno de la teoría del trauma y cómo volver a ubicarla. Digamos que para poder entender allí la pregunta por la realidad de lo vivido, qué implica, qué núcleo de real hay ahí, aunque él lo llama herencia filogenética, digamos, con la terminología que tiene, es muy importante para poder ubicarlo. Grandes casos, grandes muestras de cómo se acercan a Freud con el síntoma, pero síntoma en transferencia. Pensemos que fue la manera como lo estuvimos diferenciando. Por supuesto que en el medio estoy dejando a aquellos que convierte Freud en casos, aunque no hayan sido analizantes. Pensemos en Leonardo y Schreber, ¿no? Y el lugar princeps de el narcisismo y lo que esto implicó en la diferenciación tanto de la teoría de las pulsiones como también en lo que posibilitó el armado del aparato psíquico. Digamos que allí aparece de una manera muy central. ¿Sí? Ahora, entonces, a medida que Freud va elaborando esto, ya que digo narcisismo, vayamos a cuando construye la metapsicología, ya esos textos de 1914, 1915, así tan central como el narcisismo, le aparece una cuestión que va dando vueltas de distintas maneras a lo largo de la obra.
que es la cuestión de la culpabilidad. ¿Cómo entender la culpabilidad de un paciente? Hay una nota en el caso Dora donde dice, en los reproches de Dora en realidad son autorreproches, y eso, bueno, eso es muy fácil de trabajar. El problema es cuando son reproches al otro. Bueno, esto que lo dijo ahí de esa manera muy rápida, es algo que va a estar siempre en revisión en Freud. No es algo ni tan simple ni tan fácil de tomar aquello que es el reproche al otro, el autorreproche. Entonces, por supuesto que ya son casi las 2, así que simplemente les cito los textos, pero vamos a ir uno solo para trabajar. Esto es algo que lo fue siguiendo a lo largo de toda la obra, podríamos decir, porque en algunos de los sueños esto ya aparece, de la interpretación de los sueños, en los 3 ensayos también, digo en la metapsicología, en Duelo y Melancolía, por supuesto, pero en algunos puntos también de Pulsiones y sus destinos. No hay duda en Pegan a un niño, ¿no es cierto? Y así de ahí en más, cómo comienza a tener una sistematización cuando Freud, más allá del principio del placer, puede postular ya otra manera de eso que llamaba la satisfacción en el síntoma. ¿Por qué? Porque en el mismo síntoma hay algo que es un resto que excede al intento de responder al principio del placer. Que hasta ahora, por lo que fuimos viendo, estaba implícito, pero ahí lo explicita. Y para eso, ¿qué es lo que a él se le plantea? Bueno, hay que revisar la teoría de las pulsiones. Ya sabía que en todos los síntomas estaba el conflicto psíquico y dentro de eso estaba lo que era la competencia entre pulsiones. Vimos una de las definiciones centrales sobre eso, la número 7 de fantasías histéricas. Pero sin embargo, ya acá va a ser distinto. Como veníamos trabajando, parecería que la libido hubiera sido el piso sobre el que se construye. Ahora lo que postula es que hay algo anterior a eso. No sin el principio del placer, por supuesto que no sin libido, pero, a ver, aquello que era autoconservación, ¿cómo ubicarlo? El yo, ¿dónde ubicarlo? Pensemos, más allá del principio del placer, el yo y el ello, se suele ubicar a ese texto como central para el yo adaptativo, y sin embargo pensemos en el capítulo sobre los vasallajes, avasallamiento me salía, vasallajes del yo, ¿no? Cómo está tironeado tanto por el ello, por el superyo, por la realidad. Por ende, claro, Freud dice en relación a la relación yo-ello, bueno, sí, es un jinete que está conducido por su caballo, pero que no siempre el jinete y de dónde viene la energía y cómo, y a su vez, el yo es la cáscara del ello, y a su vez, dentro del yo es donde está el núcleo, que es el superyo. A ver, así como decíamos, si entre consciente e inconsciente no había una diferencia tajante, parecería entonces que entre yo, ello y superyo, y por más que sea muy útil y necesario diferenciarlos, tampoco es que esto sea algo que no sea poroso, que no sea sin intercambios y que por momentos tengamos que hablar de fronteras entre ellos y no de bordes. Cuando digo acá fronteras, pensemos las fronteras son esas líneas que se pueden correr, esas líneas que se pueden atravesar. Yo atravieso la frontera de un país a otro. En cambio, borde no, la mesa tiene un borde. Yo me salí del borde y me caí. Estoy fuera o dentro.
A veces pensamos en términos de borde cuando pensamos en las instancias psíquicas, más bien quizás se trate de fronteras si es que lo pensamos así. Y entonces, llevado a este punto, después de haber planteado en el yo y el ello ya el armado del aparato, tenemos la diferencia de las pulsiones. Me voy a centrar en un artículo que me parece clave para entender esto que estamos trabajando, que es el artículo El problema económico del masoquismo. ¿Sí? Es un artículo corto y sin embargo muy denso. Por supuesto que viene anticipado por todos estos textos que les decía antes, y agregaría Pegan a un niño, que tendríamos que verlo para poder entender esto, pero si nos detenemos en ese no vamos a entrar en esto, y me interesa más lo que vamos a ver en este artículo como para poder pensarlo. Entonces, planteado aquí esta cuestión, ¿por qué masoquismo? Les doy simplemente la música, no la letra, de Pegan a un niño. Todo fantasma tiene una base de constitución masoquista. ¿Sí? Acá vamos ahora a ver un poco esto, pero lo digo así. ¿En qué sentido? Masoquismo no entendido solo en el orden de una perversión sexual, sino como estructurante en el orden del fantasma. ¿Sí? Pensemos en los tres tiempos en Pegan a un niño, pero vamos a dejarlo ahí. Acá me voy a centrar en otra cuestión en juego, que es lo siguiente. Veníamos diciendo, en función del principio del placer, que el deseo comanda, es que era posible entender el cumplimiento del deseo en la realización del fantasma. ¿Sí? Tomado así, y tomado aquel artículo que les decía de 1911 de los dos principios del suceder psíquico, en donde era principio del placer, principio de realidad, allí Freud hace una ficción en cuanto a que un bebé que nace y que por tensiones internas es molestado, y ese es el primer motor, de allí la tensión de necesidad, viene esto desde el proyecto, la participación del otro, la constitución del deseo, y pareciera que lo que regula es un intento de lograr una homeostasis por el principio del placer. Lo que fue descubriendo a partir de la culpabilidad, a partir de la agresividad, a partir del orden de la destrucción, pero como constituido y constituyente de lo humano, es que esa homeostasis no es lo primario, sino que ese intento del principio del placer en función de una homeostasis es un momento segundo. Entonces, ¿qué hay previo? Y él dice, bueno, todos tenemos la experiencia de ese intento de repetición. Más allá del principio del placer, pensémoslo, el juego del niño, lo que se da en transferencia, las neurosis traumáticas, y decir repetición de lo que aumenta la tensión, no necesariamente eso es algo displacentero, porque según la primera hipótesis que él tenía, siguiendo a Fechner, aumento de tensión es displacer, baja de tensión es placer. No abandona eso, pero dice, no es toda la verdad. A ver, ¿no vemos películas de terror en donde el lugar de la satisfacción está en ese aumento de tensión? El mismo juego sexual no trae eso. Y a ver, el mismo síntoma no trae eso también cuando hablamos de adrenalina. Planteado así, entonces, vamos a leer algunos párrafos de este texto. Estoy en el tomo 19, en la página 166. Dice Freud, comparando los distintos principios en donde él había homologado el principio de nirvana al principio del placer, que era nirvana como el intento de constancia, y por lo tanto lo tomaba como homeostasis y placer. Como quiera que fuese, deberíamos percatarse de que el principio de nirvana, súbdito de la pulsión de muerte,
recordemos, la pulsión de muerte que conduce la inquietud de la vida a una estabilidad que él lo postula como míticamente a lo inorgánico, digamos, a esa reducción absoluta, porque el principio del placer es una reducción a una estabilidad. Acá la pulsión de muerte llevaría a una reducción absoluta, una estabilidad que implicaría la reducción absoluta. ¿Sí? Entonces, el principio de nirvana respondería al principio, a la pulsión de muerte. Dice, ha experimentado en el ser vivo una modificación por la cual devino principio del placer. A ver, entonces tenemos principio de nirvana, súbdito de la pulsión de muerte, y que este principio de nirvana sufre una modificación hacia principio del placer. Y dice, en lo sucesivo tendríamos que evitar considerar estos dos principios como uno. ¿Y cómo se da este pasaje? Porque fijémonos, ¿qué es lo que está al inicio? La pulsión de muerte respondiendo al principio de nirvana, pero que se transforma. ¿Por qué se transforma? El principio de nirvana expresa la tendencia de la pulsión de muerte. El principio del placer subroga la exigencia de la libido. Y su modificación, el principio de realidad bajo el influjo del mundo exterior. ¿Puedes poner, Cecilia, ahora sí el primer esquema? Sigo avanzando un cachito entonces. Él dice, esto implica metas. Ese primer esquema, fijémonos, el principio de nirvana expresa la tendencia de la pulsión de muerte. ¿Y esto qué meta tiene? La rebaja cuantitativa de la carga de estímulo. Ahora, bajo la intrincación de la pulsión de muerte con la pulsión de vida, el principio del placer subroga la pulsión de vida. Y ya la meta es el carácter cualitativo de la descarga. Pensemos que la semana pasada, la última encuentro, diferenciamos cuantitativo y cualitativo y nos quedaba muy claro en las primeras teorías de la representación. Acá sí, es del orden cuantitativo en función de la pulsión de muerte y cualitativo en función de la pulsión de vida. Ahora, modificado el principio del placer por influjo del mundo exterior, el principio de realidad. ¿Qué es lo único que hace el principio de realidad? Demora la descarga de estímulo para que, bueno, admitiendo provisionalmente la tensión de displacer. ¿Sí? Fijémonos entonces que ya allí tenemos armado de qué se trata este lugar. Ahora avancemos entonces. Comienza la vida con la pulsión de muerte. ¿Sí? ¿Qué es lo que esto implica? Decíamos, en las primeras teorías freudianas comienza el sadismo, y ahora vamos al segundo esquema, este que tiene las flechas. Comienza en las primeras formulaciones freudianas el sadismo inicial, y cuando retornaba ese sadismo sobre la propia persona, es que entendía el masoquismo. En cambio acá Freud está modificando esa hipótesis y él sostiene, al contrario, que es la pulsión de muerte, ese movimiento, en su movimiento propio, que en el interior mismo del organismo hay algo que puja. Cuando eso que puja se relaciona de lo de la pulsión de muerte con la libido, con la pulsión de vida, dirigido a los objetos del mundo, ahí es donde nos encontramos con la pulsión de destrucción, de apoderamiento y de voluntad de poder. Recién allí.
no antes. Fíjense que a veces se pone como sinónimo pulsión de muerte, pulsión de destrucción. Bueno, Freud no los homologa uno al otro a partir de este texto. Y un sector de eso puesto en el mundo está al servicio incluso de la función sexual como el sadismo propio de toda relación sexual. Cuando está en coexcitación, ¿con qué? Con el resto que quedó de la pulsión de muerte en el interior del organismo, que cumple la función de un masoquismo erógeno. Recuerden que en este texto Freud diferencia masoquismo erógeno, masoquismo femenino, que precisamente no es de las mujeres, sino principalmente de los varones, pero está puesto por la nominación que en esa época se le daba en función de posición pasiva ante el otro. Y por último, masoquismo moral, cuando esto es puesto como un padecer, pero en el orden precisamente de la conducta moral. ¿Sí? Bien, pero la pulsión de muerte, eso que está en el interior del organismo, eso que puja, ¿cómo va a aparecer? Bueno, página 170, se los leo. El masoquismo erógeno acompaña a la libido en todas sus fases de desarrollo y le toma prestado sus cambiantes revestimientos psíquicos. Diríamos, recordemos, la pulsión de muerte es silenciosa y necesita de su intrincación para aparecer en su silencio, pero tramado en el fantasma que se da cuando está en relación con la coexcitación libidinal. Y lo leo lo que es el último de los esquemas. La angustia de ser devorado por el animal totémico, el padre, proviene de la organización oral primitiva. El deseo de ser golpeado por el padre, de la fase sádico-anal que sigue a aquella. La castración, si bien desmentida más tarde, interviene en el contenido de las fantasías masoquistas como sedimento del estadio fálico de organización. Y, desde luego, las situaciones de ser poseído sexualmente y de parir, características de la feminidad, derivan de la organización genital definitiva. Entonces, fijémonos, comenzamos con el fantasma, terminamos con el fantasma, pero ahora en donde es tramitado precisamente este lugar, en donde en su núcleo fantasmático tenemos tanto el placer como el dolor formando parte de ese goce. ¿Sí? Ahora, como satisfacción de la que no se tiene noticias como tal, y que en realidad es el aspecto de inutilidad del síntoma para la vida cotidiana. ¿Sí? Pero de lo cual el sujeto no se quiere desprender. Pensemos aquí, cuando Freud diferencia, él dice, si le interpretamos que tiene un sentimiento inconsciente de culpa, no lo va a aceptar. ¿Sí? Pero allí es donde tenemos que trabajar y ver qué necesidad de castigo pone en acto en función no de lo que aparecería como sadismo, sino precisamente de ese masoquismo propio que, fundamentalmente en tanto masoquismo erógeno, es primario. Por supuesto que cuando el sadismo retorna, estamos ante un masoquismo secundario y tenemos que diferenciarlo en un lugar y en otro. ¿Sí? Por eso es que el padecer, dice Freud, que la neurosis conlleva, es justamente lo que la vuelve valiosa. Para el sujeto que la vive, por supuesto, ¿no? Estamos hablando no de valor social, sino de este valor. Bueno, ya son 2:15, me parece que podemos dejar, ¿les parece? Gracias, Cecilia. De nada, bueno, muchas gracias.
Manuel. Bueno, damos paso ahora a conversar. Espero que el masoquismo no nos haya aplastado, ¿no? Que no nos haya aplastado tal cual. Eh, ujú. Fundamentalmente para las nobles, analistas o información que están. Es un tema que habían trabajado, la cuestión del masoquismo en el síntoma y el goce que conlleva. No tienen que decir mucho con la cabeza, que sea, digo, si lo habían trabajado. Digo a Zulema, sí. Bueno, Manuel, la verdad que son tantas todo el desarrollo que vas haciendo que en realidad, bueno, a ver qué se puede elegir, pero a mí lo que me realizaría, ¿no? Lo que me preocuparía, digamos, o sea, es diferenciar y pensaba en todo el recorrido que vos hiciste por los casos, ¿cómo podríamos pensar la cuestión de la realización del fantasma? ¿No? ¿Qué relación habría entre la realización del fantasma y su puesta en acto, por ejemplo? ¿Cómo lo hace el nombre de las ratas? Cuando de entrada, digamos, le trae justamente a Freud algo así como el estallido, el momento en que precisamente su fantasma estalla a partir de un encuentro azaroso, como es el relato del Capitán Cruel, ¿no? Digamos, donde ahí se encuentra precisamente con un goce, que seguramente además es un goce del cual emerge culpabilidad, pero por eso se realiza el fantasma dando lugar al cumplimiento de un deseo, pero allí tendríamos que pensar, me parece, sobre todo, que en la idea de realizar el fantasma hay algo que puja más aún que el cumplimiento de deseo, y que hay algo allí que es del orden, digamos, de lo real, ¿no? Aunque esto Freud no lo diga, por supuesto, aunque sabemos dónde ubicar las cuestiones de lo real en Freud, pero por el lado de que algo que puja de lo pulsional de tal manera, digamos, que va llevando a una dimensión de goce, por lo tanto, lo que realiza el fantasma es que algo así como que rompa, por eso vos hablabas de una función de borde, y diría que en ese sentido es como que algo desborda para que entonces el fantasma se realice, ¿no es cierto? Bueno, bueno, en principio, digamos, esta cuestión, y lo otro era cómo pensar más bien la cuestión de, bueno, no, pero de la pulsión de muerte y demás como originaria, pero bueno, eso lo anterior. Bueno, gracias. Bien. Gabriela Spinelli. Me quería desmutear y se me cambió de lugar el Ah, cuadradito. estás acá, sí. Bueno, no, yo quería hacer solamente un comentario, algo que es bastante obvio, pero que igualmente me parece importante subrayarlo, sobre todo por lo que decías, Manuel, cuando te dirigías a las jóvenes analistas. Ahí escuché, ¿no?, esto del masoquismo, y no solamente en relación al masoquismo, sino que en todo el recorrido que vos hiciste hay muchas cosas que tienen que ver con el masoquismo, con la pulsión de muerte, con el síntoma, ya desde el mismo título, que es algo no solamente para los jóvenes, sino que incluso siempre nos cuesta, y es muy importante diferenciar el concepto psicoanalítico de la palabra del diccionario, ¿no? Entonces digo, cuando dijiste no nos habrá aplastado la cuestión del masoquismo, me parece que
algo que vos fuiste dejando muy claro es justamente cómo no quedarnos atrapados por las concepciones habituales, porque muchas veces nosotros creemos que a lo mejor acordamos respecto de algunas cuestiones, y bueno, creo que sobre todo en lo que tiene que ver con estos tres conceptos, el de síntoma, el del masoquismo y el de pulsión de muerte, nunca está de más recordarnos que cuando hablamos de eso estamos hablando de conceptos que no equivalen a las palabras del diccionario, ¿no? Bueno, veo que hay más manitos levantadas, me silencio. Fabián. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy interesante. Hola. Yo quería hacerte una, no sé si escuché mal o vos dijiste, puede ser que el sueño diurno queda homologado al fantasma, y si es así, si podés decir algo más con respecto a eso. Bien. Por ahora no hay más manitos, no sé si Manuel, Bueno. ¿querés que vinieron cosas interesantes? Bueno, sí. Bueno, muchas gracias por la escucha, e incluso, bueno, ya estamos en semana de jornadas, así que estamos directamente un poco con la cabeza allá. Les agradezco la participación en este momento, porque generalmente el día de seminario de la semana de jornadas es más problemático para todos nosotros, ¿no? Pues estamos puestos ya en otro lado, así que les agradezco el poder pensar juntos. Para quienes no lo tienen presente, Zulema Lagrota escribió un libro que no pueden no leer, no podemos no estudiar en relación a lo real, y todo el primer capítulo es cómo encontramos lo real en Freud. Digo esto en función de lo que con Zulema lo dijo así al pasar. Bueno, lo real, por más que en Freud está, está después de haber leído a Lacan y con una lectura minuciosa, y ahí pueden encontrarlo, ahí podemos encontrarnos como para poder seguirlo, ¿no? Como el concepto de real como un concepto psicoanalítico, y cómo podemos ir haciendo ese rastreo. Ahora sí, me parece sí, suele muy importante la cuestión de poder entonces, en función de eso, pensar lo que es realización, porque es como cuando decimos en la transferencia, ¿no? Puesta en acto de la realidad de lo inconsciente, tiene un real ahí en juego. La definición que en tanto motor, el cumplimiento de deseo a partir de fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, es un momento, bueno, estamos hablando de 1908, 9, por ahí, o sea, muy, muy al principio como definición, pero ya está implícito esta cuestión de lo real cuando va hablando en las otras definiciones, por lo que trae en juego. El hombre de las ratas trae la culpabilidad, trae el cumplimiento del deseo, pero trae ese goce que Freud capta en la misma descripción que el hombre de las ratas hace, ni bien llega, y Freud lo dice, la cara que pone cuando describe la tortura de las ratas. Allí ya estaba puesto algo más que simplemente un cumplimiento de deseo en este sentido que estaba. O sea que ya desde el vamos está pujando allí algo que es distinto, de lo cual, bueno, es un poco lo lindo de Freud, que va a poder, digamos, es alguien que tiene tanta sinceridad cuando muestra que realmente podemos leer en él mucho más allá de lo que él puede teorizar en ese momento. De hecho, cuando él más adelante va tomando los casos, va pudiendo él mismo teorizar otras cosas que aquellas que allí aparecen. ¿De qué manera los bordes y desbordes van incidiendo? Bueno, voy a intentar la última clase, tomar la cuestión de los atractores y ver un poco algo de esto ya, cómo se lo puede ver desde otro lado y poder captarlo. Así que me parece muy importante. Sí, la pulsión de muerte como originaria
tomo allí lo que decías, Gabriel, la muerte no es morir. Y es más, gracias al corte propio de la pulsión de muerte, es que hay vida. Digamos, el recorrido hacia la muerte, que muerte no es el hecho de morir, no es la experiencia de morir, ni siquiera es también el ser para la muerte heideggeriano. Digamos, algo de eso está en juego, porque la palabra es similar. Pero aquí estamos hablando de otra cosa que en principio tiene que ver con lo simbólico, que en principio tiene que ver con lo real. Cuando pensamos la cara simbólica en este sentido, solamente a ver, los animales no mueren. Los animales terminan la vida. El morir, en tanto morir, es de algún orden anticipatorio que nosotros lo tenemos presente. Pero eso en la experiencia vivida. No es del orden de lo que es la pulsión de muerte, como esto que empuja a eso sordo y que posibilita ese corte que va para más. Por eso el masoquismo erógeno tiene tanta importancia ahí, pero no en el orden de la perversión. Y por eso es que está tramitado en el síntoma y es tan difícil de poder, bueno, hacer otra cosa con eso. Y tomo entonces a partir de ahí lo que decía Fabián. El sueño diurno es el fantasma. A ver, el fantasma es un concepto que nosotros usamos como para manifestar el relato que el sujeto está escenificando en ese momento. Y el sueño diurno es una de esas escenificaciones. No me parece que fantasma y sueño diurno sean sinónimos, sino que el sueño diurno es una de esas escenificaciones del fantasma mismo. No sé si soy claro cuando en lo que te estoy diciendo. El sueño diurno aparece como ese relato que se va dando en la conciencia, pero que incluso puede desaparecer, esfumarse. A veces vamos caminando por la calle y vamos navegando. Eso es un sueño diurno, ese navegue. Nos cruzamos con alguien. Che, estabas distraído, no me conociste. Disculpame, ¿en qué estabas pensando? ¿Vos sabés que no me acuerdo? Se nos fue. Y sin embargo era esa construcción fantasmática que teníamos. Esto suele traer grandes problemas de pareja cuando la novia le pregunta al novio, ¿en qué estabas pensando vos? Y él le dice, no me acuerdo, no me querés decir, seguro que, y ahí viene entonces el relato fantasmático de ella. ¿Sí? Pero bueno, Néstor. Bueno, muchas gracias, Manuel, por todo lo que estás trayendo. Y quería hacer no es una pregunta, sino es algo que observo, digamos, desde hace tiempo en los conceptos, bueno, que ya los damos por hecho, que bueno, que el deseo es cumplimiento y el fantasma es realización, ¿no? Digamos, bueno, el deseo no se puede realizar, es decir, no puede poner pie en la acción, en la realidad. Pero estaba pensando que la realización es a la realidad y el cumplimiento tiene una acepción particular, ¿no? Que es, entre las varias acepciones que tiene, que es aquella que hace un lazo, digamos, a una ley, a una obligación, que de alguna manera se cuela por ahí también, ¿no? En la elección de este significado, si bien sabemos que el cumplimiento no va por ese lado, como lo toma Freud. Pero la pregunta es, o la observación es, si esa acepción de alguna manera toca algo del orden del deseo, ya que está en juego el orden de la ley, ¿no? ¿Qué pensás al respecto? Sí, me parece bien lo que decís, claro. Sí, sí. Y en ese sentido necesita un relato. Su lema está poniendo el sueño diurno es una de las tantas tramas, telas, hojas de hojaldre, la estructura simbólica imaginaria del fantasma, y en ese sentido el deseo necesita esas tramas para poder
ponerse en acto y allí es donde se juega la realización. Me parece bien incluso lo que marcás, porque uno sin el otro no es posible tampoco. Digamos, sí me parece muy importante que podamos diferenciar a uno y otro. Pero, a ver, fantasma sin que tramite un deseo, o deseo sin que sea tramitado por un fantasma, no es posible. Por ahí, a ver, tenemos así como fórmulas, ¿no? ¿Qué es lo que causa al deseo? Bueno, el objeto es el que causa el deseo, ¿no? El objeto en su cara de objeto causa de deseo. ¿Qué es aquello que hace posible que el deseo esté? Bueno, porque el orden de falo-castración es lo que en el orden de la falta posibilita que esté el deseo. Pero ¿en dónde se tramita? Se tramita en el fantasma. Como vos decís, Néstor, son términos que los usamos muy, muy a menudo y por ahí los damos tan por supuestos que, pero a ver, no es uno sin el otro porque esto viene necesariamente junto, ¿no? ¿Sí? Bueno, muchas gracias.